Buenas noches, bienvenidos. Hoy, 13 de octubre, celebramos el Día de las Escritoras. Siempre se celebra el lunes más cercano al 15 de octubre, fecha del fallecimiento de Teresa de Jesús. Este acto de lectura colectiva, que se celebra en todas las bibliotecas que quieran adherirse, está impulsado desde 2016 por la Biblioteca Nacional de España, FEDEPE y la Asociación Clásicas y Modernas. Y su objetivo es rescatar a autoras del olvido histórico y combatir la discriminación sufrida en la literatura. Cada año se nombra a una escritora comisaria que selecciona textos en torno a un tema concreto. Este año 2025 el lema es 1975, escribid compañeras. Y la escritora elegida, la que ha seleccionado los textos, es Ana Caballé. La mayoría de textos que vais a escuchar están escritos en torno a ese año, en que la muerte de Franco supone un cambio profundo y radical en la vida de las mujeres, que en sus escritos denuncian la falta de libertad y de autonomía, dan testimonio de lo que ocurre fuera de España y exigen un nuevo orden amoroso y un cambio en las leyes que las han venido marginando. Este año 2025, además, se cumple el 10º aniversario de la celebración del Día de las Escritoras. Desde la Biblioteca de Monóvar hemos querido contar algún retazo de la vida de estas mujeres, antes de escuchar los fragmentos escogidos de sus escritos. Buenas noches. A continuación escucharemos un texto de Montserrat Roig. Montserrat Roig se consolidó como una de las grandes voces de su generación al ganar en 1976 el premio Sant Jordi de novela con El temps de les cireres y en 1978 el premio Serrador de la Crítica por Els catalans als camps nazis, donde recuperó la memoria de los deportados catalanes. No hay nada que te compense tanto como escribir, afirmaba. Publicó novelas, ganó premios, trabajó como entrevistadora, columnista y reportera y mantuvo siempre su compromiso con el antifranquismo y el feminismo. Participó activamente en la Capuchinada de 1966, lo que marcó su compromiso político y social. Licenciada en Filosofía y Letras, fue alumna de Joaquim Molas. Sus primeros trabajos se relacionaron con la lengua y la literatura catalanas. Fue redactora de la Gran Enciclopedia Catalana entre 1968 y 1971 y del Diccionari de la Llengua Catalana en 1971, además de ejercer como profesora de lengua catalana para la Diputació de Barcelona. Autora de novelas, ensayos y artículos periodísticos, falleció a los 45 años. Montserrat Roig. La única droga que no et mata encara que el faiga emmalaltir. L'únic efluvi etílic que no el fa perdre els sentits, ni el fa malbé el fetge. L'únic amor que no fa estic és la bona literatura. Plaers solitaris, vicis compartits. El lector o lectora posseeix les paraules i desafia la finitud. Accepta la doloresa i la bellesa, perquè tot és u. I, sobretot, recorda per què abans algú ha recordat. Si hi ha un acte d'amor, aquesta és la memòria. Diu a Josep Brodsky a propòsit de Nadezhda Mandelstam, la viuda del poeta rus desaparegut en un camp stalinià. Cal recordar, cal evocar, no hi ha art més temporal que la literatura. Podem emmalaltir amb el record, però pot ser, al final de llarg i lent procés d'escriptura. Descobrirem que hi ha alguna cosa, que hi ha algú a l'altra banda, que encara batega, que encara existeix. A continuación escucharemos un texto de Soledad Puertolas. Ella nació en Zaragoza en 1947, pero ha vivido en muchas partes de España y del mundo. Desde joven fue una lectora voraz, de esas que se quedan leyendo hasta que se les enfría el café.
Estudió ciencias políticas, luego económicas, luego periodismo, pero lo de que de verdad le gustaba era escribir historias, y a eso se dedicó con pasión. En 1970 se marchó junto a su marido a Estados Unidos, empujados por la falta de libertad de expresión en España. Regresaron a España con la democracia. En 1980 publicó su primera novela importante, El bandido doblemente armado, que ganó el Premio Sésamo. A partir de ahí no paró. Ha escrito novelas, cuentos, ensayos, literatura juvenil, y todos con ese estilo elegante, sobrio, pero lleno de humanidad. Tiene una habilidad para meterse en la cabeza de personajes complejos y sacarlos a pasear por páginas muy bien escritas. Un detalle curioso: Soledad no es de las que se suben al tren de lo comercial. Ella escribe a su ritmo, con sus temas y sin preocuparse demasiado por las modas. En 2010 fue elegida miembro de la Real Academia, ocupando la silla G minúscula. Fue la quinta mujer en entrar en la RAE. Soledad Puertolas es de esas autoras que no hacen ruido, pero dejan huella. Si alguna vez te cruzas con uno de sus libros, dale una oportunidad. Seguro que algo de ti se queda dentro. No salgo de la depresión. Y John, mi marido, decide que nos vayamos de viaje. Ya nadie sabe qué hacer conmigo. Un cambio de escenario a veces funciona. Después de la muerte de mi madre, se me han ido las ganas de vivir. Siento una pena tan profunda que no puedo llamarla pena, sino dolor. Me paso el día en la cama. Por las noches me instalo en el sofá. Apenas pruebo bocado. Solo lloro. No llores. No se arregla nada llorando, dice John. No puedes pasarte el día en la cama, dice otra vez. Todos son negaciones, mandatos. No hagas esto, no puedes hacer esto otro, tienes que salir a la calle, tienes que esforzarte. ¿Es que yo no cuento? ¿Yo no soy nada para ti?, pregunta John, indignado, al borde de la cólera. No puede más. No soporta mi dolor. Quiere confiar en el viaje. Por primera vez, no tengo miedo de perder el avión. Da igual la hora que lleguemos. Mi único refugio frente al mundo, me quedo todo el día encerrada en la habitación. No tengo ganas de ir a la piscina, ni tomar el sol o nadar. La gente me da miedo. Prohibiciones, censuras, eso es lo que hay ahí fuera. John se da por vencido y hace su vida. Ya no funciona esta salida. A lo mejor, dice un día John, deberías alejarte de todos nosotros. Quizá deberías irte de viaje con una amiga. Quizá necesites estar sola. Ya estoy sola, muy sola. ¿Cómo va a ser eso lo que necesito? Sin embargo, John lo organiza todo. Marga le dice que está completamente de acuerdo, que debo alejarme un poco de ellos, de mi familia, recuperar algo, una especie de alegría por la vida, cuyo símbolo es la juventud. Está segura de que este viaje me sentará bien. Tomamos el avión con destino a Canarias. Durante el trayecto, en la sala de espera del aeropuerto, en el avión, Marga no para de hablar. ¡Qué de historias! Cuántas otras cosas que no llegan a ser ni historias, retazos, atisbos, simplemente parrafadas, no siempre con sentido. Habla y todo está quedando perfectamente claro para ella. Unas personas son así, otras son asá, unas veces pasa esto, otras pasa lo otro. El suyo es un mundo de colores vivos, de fuertes contrastes. Parece grande, pero es un mundo muy pequeño. Un mundo que se va encogiendo mientras ella lo escuadriña y lo analiza todo. Sí, esta es la cualidad de Marga. Lo reduce todo a cosas minúsculas y a la vez inagotables. Es lo pequeño llevado al infinito. Con todo lo que hace Marga, responde a un propósito determinado.
sabe muy bien para qué estamos haciendo este viaje. Tengo que curarme de mi depresión y, naturalmente, tiene que ser un éxito. En Marga no cabe la duda. Se lo ha prometido a John. Y Marga es una mujer de palabra. El texto que escucharemos a continuación es de Corín Tellado. María del Socorro Tellado López, más conocida como Corín Tellado, fue una adelantada a su tiempo, básicamente. La autora asturiana ostenta el privilegio de ser la escritora más leída en lengua española. Escribió alrededor de 5.000 libros, calificados por la crítica como literatura menor. Aunque conocida por sus novelas románticas, también cultivó otros géneros como los cuentos infantiles y juveniles, e incluso escribió una veintena de novelas eróticas que firmaba bajo los seudónimos de Ada Miller Leswie y Ada Miller, en la colección Especial Venus. También el mundo de las ondas quería a Corín. En 1977 estrenó Lorena, historia de una chica de Alterne, que, como todas sus obras, se vio sometida a censura. Sus obras tuvieron un éxito especial en Latinoamérica, donde impulsaron la creación de la telenovela y el serial televisivo. Corín Tellado fue famosa y criticada por escribir novelas protagonizadas por mujeres modernas que viven historias de amor, aventuras eróticas y se divorcian en plena década de los 50. Miramos sus fotos de hace décadas y tan solo unos años y nadie diría que detrás de esa digna protagonista había una creadora de mundos ardientes. Abans de començar a llegir a Corín Tellado, volia dir que quan Alicia me va passar el text me vaig llevar una alegria molt gran perquè me'n vaig recordar de mon pare, que ja fa 6 anys que no està amb nosaltres. Mon pare tenia un quiosco en la plaça La Sala, el carrer de Quico, i portava per la gent del poble, oferia a la gent del poble llepolies, joguets, tabaco, cigarrets, pasiallos i llibres. Una volta al mes baixava a Alacant i portava una remesa de llibres per alquilar-se-los a la gent per una peseta. La gent venia, alquilava els seus llibres i es tornava religiosament quan les havia llegit. Als homes li portava llibres de Marcial Lafuente Estefanía, d'Índios i Vaquers, als xiquets i a la gent jove, tebeos, colorins que diem aquí, i a les dones, novel·les i fotonovel·les de Corín Tellado. I jo crec que mon pare va ajudar que en mon novel·la les dones de peu conegueren la literatura de Corín Tellado. Vaig a llegir un text del llibre Mi mujer eres tú. La señora Millán quisiera moverse del sillón, pero no podía. Había oído tantos reproches en un segundo que ni siquiera sabía si el respirar estaría prohibido en aquella casa. Pero sí tenía los oídos conscientes y pudo oír la conversación que tenía lugar en el pasillo. Oyó cómo se abrió la puerta y la voz potente de Alan gritando: «Ya está, Andrea, ya está. Ahora sí que me dejarás besarte como yo quiera. ¿Te das cuenta? Ya está. Lo tengo en mi poder. Fiona ya se ha casado en México y espera el 3er hijo. Oye, ¿por qué me miras así sin decir nada? Querido. Oye, ¿no te das cuenta? Nos casamos, podemos casarnos. Cuando tú digas, mañana, mañana mismo». Alan la miró desconcertado. «Estás como alelada», reía de súbito tomándola en sus brazos, pero esto, aunque no lo veía la madre de Alan, lo adivinaba. «Andrea, estás como la nieve. ¿No me has entendido?» Estaba afeitándome cuando me llamó el abogado y me dijo: «Ya está todo listo. Demostrada la anulación. Puedes casarte cuando gustes». Alan, cariño, podemos ser el uno del otro sin que nadie nos censure. ¿No es maravilloso? Oye, ¿por qué me miras así? La besaba. Andrea fue a decir algo, pero quedóse silenciosa, con los labios perdidos en los de Alan y las manos enredadas en la nuca masculina. Ahora escucharemos un texto de Concha Alós. La valenciana Concha Alós escribió a finales del franquismo, con más o menos disimulo, sobre sexo, aborto
homosexualidad y prostitución, siempre desde la perspectiva de los enanos, que son los perdedores de la vida, los pobres, los desheredados, los que carecen de recursos y techo emocional. Maestra en Mallorca, se casó a los 17 años con un periodista de Falange, pero se enamoró del tipógrafo del periódico de su marido, 11 años menor que ella, y huyó a Barcelona con él en 1959. Este tipógrafo era Baltasar Porcel, al que Concha aupó literariamente mientras ella escribía sus primeras novelas de éxito. Fue una relación tormentosa. Ganó el Planeta en 1962 con Los Enanos, pero tuvo que rechazarlo cuando Plaza y Janés interpuso una querella aduciendo que la autora había firmado previamente con ellos. En 1964, 2 años después, Concha Alós volvió a ganar el Planeta con Las Hogueras, esta vez sin discusión, pero sometiéndose al escándalo de un libro que tuvo que ser laminado por la censura. A mediados de los 90, descabalgada de los círculos literarios, Concha Alós enfermó de Alzheimer. Sin familiares directos, fue ingresada en una residencia en Barcelona. Murió en 2011 en el más absoluto anonimato. Hoy algunos de sus libros se han vuelto a editar por su valiosa literatura. El caso es que secretamente demudada, intuí que tenía que defenderme disimulando para que mi bastardia no llegase a constituir una tara, uno propio habitual y continuado. Así es que tragando, como pude, el nudo que se había instalado en mi garganta, respondí a las palabras que Chantal, con calma, creo que serena. Mi padre es más que el tuyo, para que lo sepas, mucho más. ¿Y dónde está tu padre, idiota? Mi padre está en una isla, buscando madera para construir un arca. Porque el mundo se acabará y solo nos salvaremos mamá y yo, una pareja de animales de cada especie y las personas que a Electra y a mí nos dé la gana. Tú te ahogarás como un cerdo, tú y todos. La intensidad profética de mi voz debió impresionarla y tardó unos minutos en reaccionar. Luego repuso, ¿un arca? Como la de Moisés. ¡Qué embustera! Y sin embargo, ha sido verdad. Chantal se ahogó una tarde de agosto y el arca existe. No sé si las palabras que pronuncié siendo niña tenían fundamento, ni si provocaron un oculto y verdadero poder. Pero me ronda la certeza de que la fe absoluta en algo, lo que deseamos sobre todas las cosas sin miedo, se cumple, inexorablemente. Ahora es el turno de María Aurelia Capmany, que fue una mujer apasionada por la cultura y por la vida, escritora, actriz, profesora, traductora y ensayista. Entendía la creación como una forma de vivir. Era una mujer fuerte, generosa y cabezota, con una gran conciencia de sí misma. Le interesaba el feminismo, pero siempre desde una mirada propia, alejada de los tópicos. Estudió filosofía mientras trabajaba para pagarse los estudios y fue una lectora incansable, influida por autores europeos. Tras una estancia en París, decidió dedicarse de lleno a escribir y pronto destacó con premios y obras que combinaban reflexión y estilo propio. También impulsó el teatro moderno en Cataluña y escribió sobre la condición de la mujer con una mirada valiente y personal. Su lenguaje era claro, cercano y siempre comprometido. Figura clave de la cultura catalana del siglo XX, Capmany fue una mujer fuerte, curiosa y libre que vivió con intensidad incluso en momentos difíciles. Temps passats contaven un acudit clarament revelador de la feminitat recatada, pròpia d'una dama. Deia així: si un diplomàtic diu sí, vol dir pot ser. Si diu pot ser, vol dir no. Si diu no, no és un diplomàtic. Si una dama diu no, vol dir pot ser. Si diu pot ser, vol dir que sí. I si diu que sí, és que no és una dama. Una dama era, doncs, una dona que no deia mai sí. És clar que quedava sobreentès que aquest sí prohibitiu es referia
a l'acceptació de la relació amorosa, a la qual s'havia d'accedir sempre suposant que es tractés d'una dama, sense pronunciar aquest sí famós. La dama havia de cedir al setge amorós tot negant-se a cedir i, per tant, establint un desconeixement absolut de tot acte voluntari que pogués conduir a la relació amorosa. És clar que, al mateix temps i paradoxalment, es donava per suposat que l'existència d'aquesta dama, que mai no deia que sí, estava dedicada exclusivament a l'amor. El seu horitzó era l'amor i l'únic ofici honorable, la legalitat de l'amor. Vamos a escuchar ahora un texto de Lidia Falcón. Es una política y escritora española que nació en 1935, justo antes de la Guerra Civil Española. Vino de una familia de escritores y activistas. Estudió drama, periodismo y derecho en la universidad. Empezó su carrera como abogada en los años 60 y es conocida por su defensa de la mujer en España, especialmente durante la dictadura franquista y la transición hacia la democracia. Durante el franquismo, ella sufrió persecución por sus ideas políticas y por su participación en actividades contra el gobierno. Fue encarcelada 2 veces, primero en 1972 en Barcelona y después en 1974 en la cárcel de Yeserías en Madrid. En 1975, después de la muerte de Franco, fundó la primera revista feminista en España, Vindicación Feminista, y posteriormente otras. También fundó el Partido Feminista de España, legalizado en 1981. Falcón ha publicado muchas obras de teatro, una gran cantidad de novelas y ensayos y todavía sigue escribiendo y luchando por los derechos de la mujer, no solo en España, sino también en todo el mundo. Fragmento: es largo esperar callado. ¿No podrías emplear el tiempo que gastas en quejarte en hacer las cosas bien? ¿Crees que el hombre de la casa debe ignorar todo lo que se refiere a la familia? ¿Crees que tu papel concluye cuando me entregas el dinero que ganas? ¿Sabes las notas que ha sacado Marcia este trimestre? ¿Piensas resolver algo ahora? Siempre tienes un mañana que nunca llega, como consuelo de todo lo que no haces. Para mí la vida es corta, muy corta. No tendré tiempo de hacer ni la 10ª parte de lo que quisiera y tú desperdicias la tuya sin ningún remordimiento. Y ahora toda tu actividad política reducida a 2 noticias que haces al mes sin verificar la información y 4 charlas sobre mesa. Y obedecer y callar. Por eso te llueven los elogios. Ya no podemos tratar ni a solas los problemas planteados entre nosotros y con el partido, porque te da miedo la crítica, la lucha, el enfrentamiento. Te has vuelto viejo sin haber madurado. Ya no me interesas. Creí que aquel joven con talento que conocí podía albergar un hombre sereno, valiente, responsable. Me equivoqué. Has preferido el camino fácil, del triunfo sin esfuerzo, y también has elegido mal, porque deberías haberte instalado al lado de los que ganan. La pereza te vence. Si un día yo no me levanto de la cama, tú tampoco. Sales de casa cuando yo salgo, entras cuando yo entro, y si no escribo, tú tampoco, y si duermo, duermes, y si velo, velas. Si has creído que era eso lo que yo quería, una sombra, un obediente y manso huésped de la casa, te equivocas. No puedo seguir esperando. Se ha acabado, Rubén. Hasta hoy creo que he dado todo lo que tenía y no sé hasta qué punto me voy con las manos vacías. A continuación es el título de Ana Diosdado. Ana fue una mujer polifacética y pionera en muchos sentidos. Nació en Buenos Aires en 1938. Aunque sus raíces y su vida estuvieron muy ligadas a España. Hija de exiliados republicanos, creció entre letras y arte, algo que marcaría profundamente su camino. Fue escritora, dramaturga, actriz y directora. En una época en la que el mundo del teatro y la televisión estaba dominado por hombres, Ana abrió camino con talento y determinación. Es conocida por obras como
Olvida los tambores y por series de televisión tan emblemáticas como Anillos de Oro o Segunda Enseñanza, que marcaron a toda una generación y mostraban temas sociales con sensibilidad y realismo. Además, fue la primera mujer en presidir la Sociedad General de Autores de España, SGAE, lo que demuestra su compromiso con la cultura y con los derechos de los creadores. Falleció en 2015, pero dejó un legado importante en la escena cultural española. Fue una mujer valiente, inteligente y apasionada por su trabajo, que abrió puertas a muchas otras que vinieron después. Fragmento de Los 80 son nuestros. El muchacho aparca su R5 rojo en la plaza del pueblo, frente al ayuntamiento. Se baja, lo cierra y mira en torno antes de echar a andar. El frío es intenso, pero por alguna razón le resulta agradable. Quizá porque la mezcla de aromas en el aire invernal de la sierra le proporciona encontrados sentimientos de nostalgia y de horror. Y si bien la nostalgia es algo dulce, el horror, en cambio, ha quedado atrás, en el recuerdo. El horror, no el miedo. El miedo sigue ahí, latente. Es demasiado grande, abarca demasiadas cosas para que desaparezca. El muchacho avanza a buen paso, cuesta arriba, reconociendo el aspecto de las casas, segundas casas de gente acomodada, con mejor o peor gusto, cerradas ahora en su mayoría. Al cruzar la plaza ha reconocido las tiendas, más allá reconoce las numerosas y pequeñas fuentes de piedra gris. A un lado y a otro de la carretera, y poco después, aunque habría querido desviarse antes, pinar a través, para no ver, para no volver a ver, la encrucijada donde un año atrás yaciera ensangrentado, deshecho, aquel pobre cuerpo humano inmolado. Se da cuenta de que una especie de morbo o de reverencia tal vez, lo ha llevado hasta allí. Lo ha detenido allí unos instantes, a contemplar con sorpresa que la hierba cubierta de escarcha no muestra la huella aplastada de cuerpo alguno, que aquella misma gran piedra lisa, azulada, teñida de musgos, no conserva manchas de sangre y se le muestra lavada de muchas lluvias, como limpia de culpa. Él no se siente lavado de culpa. En aquel mismo lugar, un año atrás, fue asesinado un hombre, un pobre chico, y aunque él ahora se sienta exultante de vida, no se siente, no podrá sentirse nunca lavado de culpa. A continuación conoceremos a Carmen Kurtz. Perdón. Su nombre real fue Carmen Rafael Marés. Fue una de las escritoras más destacadas y a la vez más olvidadas de la narrativa española de mediados del siglo XX. En pleno franquismo abordó con valentía temas como la independencia femenina, el divorcio y la libertad de la mujer. Su vida estuvo marcada por la guerra. Huyó de la Guerra Civil Española y vivió en Francia durante la Segunda Guerra Mundial. Experiencias que inspiraron su primera novela, Duermen bajo las aguas, de 1955. Con El desconocido, en 1956, ganó el Premio Planeta al ofrecer una mirada crítica sobre los soldados que regresaban de la División Azul y las mujeres que los esperaban. Sin embargo, sufrió los rigores de la censura, especialmente con La vieja ley, de 1956, una obra que trataba temas tabú como la prostitución y el aborto, y que fue mutilada para poder publicarse. Durante los años 60 publicó 5 novelas que denunciaban la hipocresía y el machismo de la sociedad franquista, y en los 70 culminó su obra adulta con la trilogía Sic Transit y, finalmente, cansada de censuras, se dedicó a la literatura infantil, llegando a ser finalista del premio Hans Christian Andersen. Carmen Kurtz fue una autora moderna, lúcida y rebelde, que rompió los moldes de su tiempo. Su obra, injustamente olvidada, constituye un testimonio esencial de la situación de las mujeres en la España franquista y merece ser redescubierta por las nuevas generaciones. Cándidas Palomas. Sí, mujer, aún no has cumplido los 50 años y estás muy bien para tu edad. ¿Qué es estar bien? ¿Estar sana? Entonces estoy muy bien.
pero en cuanto a lo demás, no me hago ilusiones. Claro que veo por ahí cada ejemplar que ya deben de tener más gracia que yo. No soy coqueta, nunca lo he sido, ni me gusta hacer carantoñas a los hombres. Me saldría mal, sería ridículo. La única persona que me ha encontrado bonita ha sido mi madre. Mi madre me miraba como si yo fuera el compendio de las perfecciones. ¡Qué cosas! Y además me decía que yo valía para todo, lo que no es cierto. Pobre madre. Cuando papá ahuecó el ala, se quedó pasmada. Ni siquiera se enfureció. Los hombres, repetía. ¿Qué puede tener esa suripanta, como ella decía, que no tenga yo? La suripanta era 15 años más joven y supongo sabía hacer muchas carantoñas. Mi madre, después de haberse preguntado qué error había cometido, tuvo que buscarse un trabajo. La cosa no era fácil en aquellos malos años de la posguerra y se le ocurrió cuidar a viejos. Poco a poco se fue haciendo una clientela. Iba a la casa, los lavaba, les cortaba las uñas de las manos y de los pies cuando hacía falta. Les afeitaba o les hacía el moño, según el sexo. Les leía el periódico si veía que les interesaba, y a otra cosa. Parece mentira, pero no le pagaban mal. Con tal de no tocar a un viejo, hay gente que paga lo que sea. Al principio le dio un poco de apuro lavar a los hombres, pero al fin yo lo hacía como si tal cosa. Venga, ahora el pajarito. Y el viejo confiaba su pobre sexo a las manos castas y bondadosas que también le lavaban el culo, los sobacos, los pies y las orejas. Que los bañaba si hacía falta. Le llamaban doña Eulalia y se hizo respetar desde el primer día. No sé por qué me viene a la memoria todo esto, Lorena. Es decir, sí lo sé, por Teresa y sus confesiones, que siempre fueron cautelosas como si yo, por el hecho de no haberme casado, fuera tonta. Mi madre siguió cuidando viejos hasta que ella misma fue vieja. Vamos a acercarnos ahora al mundo de Elena Soriano. Elena Soriano Jara pasó su infancia entre Andalucía y Castilla. Desde muy joven comenzó a publicar en revistas. Hija de un maestro, estudió magisterio y más tarde filosofía y letras, aunque la guerra civil truncó sus estudios. Durante la contienda vivió en Valencia y al acabar fue apartada de la enseñanza por motivos políticos, lo que la llevó a un exilio interior centrado en su familia. Su primera novela, Caza Menor, de 1951, marcó el inicio de una carrera comprometida con los temas femeninos y la crítica social. Parte de su trilogía Mujer y Hombre fue censurada por el franquismo, al abordar cuestiones como la libertad sexual o la desigualdad en la pareja. En los últimos años de régimen fundó la revista El Urogallo, que estuvo vigente de 1969 a 1976 y se convirtió en un referente cultural. En 1985 publicó Testimonio Materno, su obra más reconocida, donde relataba el dolor y la lucha de una madre ante la adicción a las drogas de su hijo. Sin embargo, y paradójicamente, el éxito de esta obra eclipsó el resto de su obra. Escribió también numerosos ensayos y artículos sobre literatura, juventud y teatro. Falleció en Madrid en 1996 tras dejar como legado los derechos de testimonio materno a la Cruz Roja, gesto que inspiró la creación de la Fundación CREFAT. Femirama, 1976. En este país, ante un posible valor femenino de la ciencia, las artes, las letras, la política, casi nunca se observa una predisposición favorable. La apertura franca, la confianza plena y, en medio alguno, el reconocimiento fervoroso. Cuando todo ello se considera tan normal ante valores masculinos más o menos legítimos y demostrables, indudablemente hay una resistencia psicológica de la mentalidad colectiva a toda autoridad femenina, por un atavismo de viejísimas raíces que condiciona los juicios estimativos sobre la personalidad de toda mujer que destaca, provocando una desdichada lamentación. Si fuera un hombre, en efecto,
Si muchas mujeres fueran hombres, serían incorporadas de otro modo a la historia por los hombres que la escriben. En suma, las mujeres no hemos conquistado todavía el crédito intelectual, pero si hubiéramos tenido el apoyo sincero y efectivo que ha merecido la vocación cuando es masculina, no seríamos las extranjeras que todavía somos al conocimiento. De algún modo llegará el día en que la mente del hombre se abra al pensamiento de la mujer y entonces la patria será más amplia. Es el turno ahora de Carmen Gómez Ojea, que nació en Gijón en 1945 y murió en 2022. Fue maestra de escritoras, contribuyó con sus obras a la genealogía del feminismo, pero nunca se dio importancia. Ella siempre decía que escribía mientras cocinaba o bajaba un jaretón. Presumía de que podía tejer una historia mientras cocinaba y que los embarazos son periodos especialmente favorables para la creación literaria. Sin embargo, era una escritora con una formación sólidamente formada, licenciada en Filosofía y Letras por la Universidad de Oviedo. Con sus obras mantuvo un fuerte compromiso político en defensa de los derechos sociales y en la lucha contra las desigualdades. Escribió tanto literatura infantil y juvenil como novelas para adultos. Con su primera obra, Las manos inútiles, en 1966, quedó finalista del Premio Novela Corta del Ateneo de Gijón. En 1981 ganó el Premio Tigre Juan con Otras mujeres y Fabia. En 2013 recibió la Medalla de Plata de Asturias con la abrumadora unanimidad del Consejo del Gobierno del Principado. En 1982 se alzó con el Premio Nadal gracias a Cantiga de Agüero. Cantiga de Agüero. Está bien, Constanza, continuó. Volví a España y me instalé en este Pazo Gallego como administrador y casi valet de chambré de don Froilán, y te conocí a ti, cuando eras una niña y a quien en más de una ocasión dejé que garrapateara mis cuadernos. Nada más, la pregunta de Constanza sonó anhelante. La niña creció. Simón Vilanova adoptó el tono de un experto narrador de cuentos infantiles y nos hicimos amigos. Constanza, que últimamente andaba inquieta por encontrar el tono preciso que definiese sus relaciones con Simón, le sonrió encantada y decidió escribirle aquella misma noche la carta que ella había redactado mentalmente. Estimado amigo, estando ya cercana a mi marcha para desposarme con el hombre que me ha deparado el proceloso destino y pensando que después del Himeneo nos volvamos a vernos en mucho tiempo, quiero que sepas cuánto bien me hizo tu amistad, que fue para mí un bálsamo curativo de la llaga de mi corazón huérfano de padres y amigos. No estoy de acuerdo con que los hombres tengan el cerebro enfermo, porque tú, tan inteligente y bondadoso, no das muestras de ello. Te recordaré siempre con afecto y recuerda estas mis palabras que te dono como prueba de mi amistad. No muestres a los demás la fortaleza que tu espíritu, que la escondes bajo el aspecto de una magnolia no hollada. Que la diápara te proteja, mi niño. Leyó la carta varias veces y se durmió satisfecha de sí misma. Vamos a escuchar ahora un texto de la escritora más cercana, porque era de Monóvar, Carmen Payá. Autora polifacética desde 1926, articulista, escritora, pianista y conferenciante. Comenzó publicando en la prensa de Monóvar, Elda y Alicante. En 1930 se trasladó a Madrid, donde trabajó como articulista y traductora de literatura francesa. Publicó la novela Aventuras de un hombre tímido en París en 1934. Durante la Guerra Civil fue la primera mujer concejal de Monóvar en 1937 por el Partido Sindicalista. Tras la contienda fue condenada a 20 años de prisión por auxilio a la rebelión,
aunque salió en libertad en 1943 gracias a una amnistía. Desde entonces ofreció conferencias, concierto y retomó su labor periodística, abordando temas como las costumbres populares, la visibilización de las mujeres y la enología, obteniendo varios premios. Aunque de ideología conservadora, defendió el papel de la mujer en la sociedad con obras como La mujer y su significación en la vida actual, de 1961, y Una mujer triunfa, en 1963. En el 82 publicó sus memorias, Una mujer y 3 cárceles, memorias de amor y de dolor. Mi primer matrimonio, fue un verdadero desastre. Aquel joven tan correcto, tan serio, tan elegante, le llamaban el príncipe de Gales, aunque era más alto y más guapo que el entonces príncipe de Gales. Durante nuestras cortas y absurdas relaciones, de 3 meses, como dije, demostró una capacidad de fingimiento insospechada en él. Fingía emocionarse en los conciertos de la gran música a los que nosotras éramos asiduas. Fingía gran entusiasmo ante mis interpretaciones al piano, cosa que no me extrañaba, puesto que mi maestro, el gran don Joaquín Larregla, siempre decía que yo tenía madera de concertista, y lo mismo que aquel director del Conservatorio de Budapest, que estaba en nuestro hotel de París, y cuántas personas me escuchaban. Pero a él la música le importaba menos que un pepino. Celebraba mis artículos y todo lo hacía con una elegante y sincera naturalidad. Nuestro viaje de bodas fue, cómo no, a Mallorca. Además de estar de moda, era donde nos conocimos en realidad y donde empezamos nuestra relación. El director del hotel, que nos había conocido entonces, lógico, me dijo: «Mucho se merece usted, Carmencita, pero su marido es también algo estupendo, la felicito». Y cuando fuimos a mi pueblo, desde el astuto administrador de mi madre hasta todos los que le trataron en los pocos días que allí estuvimos, quedaron encantados con su postura tan elegante y tan seria, tan de hombre de bien e inteligente. Ay, pero solo regresar a Madrid, a casa, a la de mi madre, donde decidimos vivir al ser yo hija única y no disponer, tampoco él, de medios económicos. El príncipe de Gales se convirtió en el más estúpido de los tiranos. Me prohibió tocar el piano, escribir, asistir a los conciertos y a los teatros, llevar vestidos elegantes y atrevidos. No en el aspecto descarado, sino llamativos y originales como a mí me gustaban. Vamos a terminar con nuestra querida Rosa Montero. Rosa nació en Madrid y estudió periodismo y psicología. Desde joven estuvo metida en el mundo del teatro y del periodismo, colaborando con revistas y diarios hasta que en 1976 empezó a trabajar en El País, donde se convirtió en una de las periodistas más reconocidas. Ha ganado un montón de premios por su trayectoria, entre ellos el Nacional de Periodismo, el Nacional de las Letras y la Medalla de Oro al Mérito en las Bellas Artes. Además, es una novelista muy prolífica, desde Crónica del desamor hasta El peligro de estar cuerda, pasando por La loca de la casa o La buena suerte. Sus libros mezclan imaginación, emoción y reflexión y se han traducido a más de 30 idiomas. También ha escrito cuentos, ensayos y artículos y sigue siendo una voz imprescindible en la literatura y el pensamiento contemporáneo. En los últimos años ha recibido reconocimientos dentro y fuera de España, como el Premio Maga de Magas o el nombramiento de Officier des Arts et des Lettres en Francia. El peligro de estar cuerda, Rosa Montero. Ayer regresé de México y hoy me he sentado ante la mesa de trabajo y he abierto este archivo con un suspiro de alivio. Paso medio vida en un avión y en general volar no me da miedo, pero cada vez que tengo que emprender un viaje mientras estoy escribiendo un libro no puedo evitar cierto desasosiego por si nos estrellamos y la obra se queda sin terminar. Se lo comenté en un vuelo transatlántico a un colega escritor.
que redondeó los ojos del asombro y respondió, bajando un poco la voz, que a él también le ocurría lo mismo y que nunca se había atrevido a confesarlo, porque le parecía demasiado vanidoso. Y ahí fue mi turno para sorprenderme, porque mi preocupación no es porque el tema del mundo se vaya a perder un texto magistral, sino porque suelo creer que la novela que estoy escribiendo es la más lograda de las mías, y una siempre aspira a ser querida y a ofrecer la mejor versión posible de sí misma. De hecho, me parece que en nuestra obra la mayoría de los autores pensamos que es lo mejor que somos y que a veces es incluso preferible a lo que somos. Por eso las críticas negativas escuecen y destruyen, derrotan tanto. Si no les gustan mis libros, ¿cómo demonios voy a gustarles yo? Y es que nuestra existencia entera se mueve en torno al puñado de palabras que vamos clavando en la pantalla del ordenador. Supongo que a los músicos, a los escultores o a los pintores les pasará lo mismo con sus respectivos trabajos. Ya hemos hablado de cómo la creatividad te salva de la angustia, de la disolución, de la zozobra. Pero es que el papel de la obra va mucho más allá. Sostengo que la escritura nos permite vivir, es decir, es el vehículo a través del cual nos relacionamos con el mundo y con las cosas.